Vamos. Uno que rápidamente, así no perdemos mucho tiempo en esto, me defina, ya lo sabemos, digo, pero imperialismo formal específicamente, así nos vamos a imperialismo Pre- informal y nos vamos a lo que les pedí. Predominación política de un país sobre otro. Y el informal es la predominación cultural, social y económica de un país sobre otro. Eh, Podemos mejorarlo. A ver, porque no sé si es solamente política. Vamos, a ver, mejoremos lo que nos dice Lombardo. ¿Qué entendemos, Lombardo, por predominación? Por predominación, que influís tu figura y sos superior al otro. Bueno, Lo sí. dominás. Sí, ahí está, dominación. Yo entendí predominación, lo entendí como dominación, estamos de acuerdo. Dominación política, ¿no es económica, informal? Informal sí es económica. No, formal. Social formal no, solo político. Sí, siempre es económica. ¿Estamos? Económico no lo ¿También? comparte uno y otro. Formal, sí. Es económica, es política, es cultural. ¿Y qué es lo que lo hace informal? ¿Cuál es la diferencia con lo informal? Cualquiera, ¿eh? Si Lombardo Que no tiene hay la mezcla. dominación, No es siempre. como una influencia. Perdón, Martina, de vuelta. Que no hay dominación, es como una influencia. Ahí está, que no hay dominación política, lo que tenés es una dominación económico-cultural, o como dice Martina, una influencia económica y cultural, pero respetás la independencia política del territorio, en este caso periférico. ¿Por qué dijimos, Martina, a ver si te acordás vos, por qué dijimos que lo que es imperialismo formal aplica mucho más, con mucho más claridad en África? Porque es mucho más fácil ejercer el poder cuando un país no es, cuando un territorio no está organizado. Estamos de acuerdo. O sea, el territorio es mucho más sencillo, mucho más simple, por decirlo de una forma, mucho más tribu, y entonces someterlos políticamente es mucho más fácil. Y en contraposición, cuando uno pensaba en imperialismo informal, está pensando en un tipo de dominación, decíamos, económica, cultural, sobre todo en aquellas regiones donde existen estados conformados. ¿Estamos? Dijimos que si quisiéramos dominar políticamente esos territorios, los países europeos o Estados Unidos hubiesen entrado en conflicto armado. Obviamente, algo que no están queriendo, al menos no en ese momento. Todo el mundo maneja diferencia entre imperialismo formal e informal, más allá de la primera como diferenciación medio rebuscada de Lombardo. Digo, todo el mundo aceptó esa definición y la entendió. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablábamos la semana pasada de colonia de gobierno directo e indirecto, ambas son de qué tipo de imperialismo? Formal. Formal, ¿estamos? Bien, no vimos nada de informal, lo único que hicimos fue definirlo. ¿Todo el mundo entiende lo que es entonces una dominación informal? ¿Seguro? Porque si no, lo de hoy no lo entienden. Bien, si todo el mundo entiende lo que es dominación informal, y Lombardo, estoy pensando en vos, ¿ordenaste la diferencia esa que tenías originalmente? Digo, porque si Sí, mantenés esa diferencia, no vas a entender nada hoy. Bien, sí, si yo lo ordené, entendemos entonces la diferencia entre esos dos tipos de imperialismo y nos vamos a lo informal, yo lo que les pedí a ustedes era que pudieran como ejemplificar de alguna forma ese imperialismo informal con casos latinoamericanos. De hecho, así como así como Europa con la conferencia de Berlín son buenos ejemplos de un tipo de imperialismo formal, Estados Unidos y la relación que mantiene con los países latinoamericanos son muy buenos ejemplos de imperialismo informal. Habría que buscar un par de ejemplos y explicar en este caso por qué. Elegí estratégicamente Cuba porque A, está más fácil explicado en el libro, aquellos que lo tienen; B, es mucho más útil para quinto año explicar Cuba que cualquier otro caso. Vamos, digo, pues les va a servir para entender lo que viene en un quinto año con Ceci en 2021, sea virtual o sea por acá. O sea, digo, presencial. Bien, vamos, ¿alguno buscó Cuba? ¿Qué sabemos de Cuba? ¿Qué referencia tienen de Cuba? Si tienen referencias, aún si fuesen referencias turísticas. ¿Alguien por Cuba? Eh, Producción de yo azúcar. por Producción de azúcar, estamos de acuerdo. ¿Qué más? ¿Alguno fue a yo Cuba en algún momento? yo Sí, vos, vamos, ¿quién fue? ¿Tabela? Nicolás Tabela, sí. Nico, ¿qué viste de Y Cuba? A ver, algo que te haya yo, llamado la atención. cuando fui, algo que me llamó mucho la atención es como que hay dos mundos diferentes. Hay una parte que es muy pobre y hay otra parte que, digamos, no sé si es rica, pero es rica, digamos. Sí, es rico. O sea, no vamos a mentir, por más que digan que no hay riqueza y no hay diferencia de clases, claramente hay una parte muy rica.
Tengo una pregunta, Nico. ¿Estuviste, obviamente, si tú fuiste a Cuba, estuviste en las playas del norte, los Cayos y todo eso? No. ¿Mm? Bien, Cuba tiene una Sí, particularidad. estuve. ¿Alguien fue a Cayos de Cuba? Sí, yo. Dale, ¿qué encontraste? A ver, definime los Cayos cubanos a nivel geográfico. Eran como, no sé cómo explicarte, eran playas, pero Playas. tipo, como que no había mucho, tipo, era como algo chiquito. Coincido. Eran- Ahora, te hago una pregunta. Yo no soy muy fanático de la playa. Yo también estuve en los Cayos cubanos. Pero, por ejemplo, siempre me guío está bien, el comentario de Silvio Urtasun siempre está un poco viciado por sus cuestiones políticas. Pero una de las cosas que me dijo Silvia, y yo después pude corroborarlo, y entiendo que por ahora va ganando, yo no soy un personaje muy playa, me gusta más la montaña. Pero la realidad es que a ver, le doy la razón a Silvia. Cuba tiene una particularidad que es de las playas más lindas que vi en mi vida. O sea, playas calentitas, no sé si Martina podés corroborarlo. Sí. Acá en la playa, en lo que es playa de Buenos Aires, uno piensa 3 millones de veces antes de meterse al agua, tenés que estar muriéndote de calor para animarte y decir, bueno, me refresco. Pero te metes al agua de Buenos Aires y eventualmente pasas un frío gigante y te empezás a mover, ¿no? Cuando vas a las playas cubanas pasa todo lo contrario. El agua es tibia, es linda, te da como un placer increíble meterte. Sí es verdad, esas playas que uno ve, que son lugares de all inclusive, porque son lugares como fuertemente eh, de turismo, son lugares que si uno, por ahí ustedes obviamente fueron más chicos o no le prestaban atención, cuando uno agiliza un poco la mirada, lo que se encuentra es que en realidad no hay cubanos. O sea, las playas bien caretas de Cuba no tienen cubanos. Y los cubanos que están ahí, ¿por qué, Martín? A ver si vos te diste cuenta. Trabajan. Trabajan. Vamos, son los cocineros, los mozos, los tipos que te hacen la cama. Eso es el cubano que está ahí. Estamos, y coincide un poco con lo que dice Nico Tabela recién, Cuba hoy, 2020, es un lugar muy, muy polarizado. Muchísima pobreza. Y un grupo reducido de gente muy bien posicionada. Hoy el pueblo cubano es un pueblo que de repente no tiene la posibilidad de disfrutar libremente de aquellos que son sus lugares geográficos por excelencia, ¿no? Digo, esas playas deberían ser disfrutadas por ellas y no por nosotros, o por los dos, pero ellos por ellos por sobre todas las cosas. Bien, entender esa realidad de Cuba, hoy, 2020, es mirar para atrás y decir, che, históricamente, a ver si alguno se ubica y tiene una idea de algo, por ejemplo, ¿por qué es conocido Cuba a nivel historia? ¿Cuál es el episodio histórico que uno dice, ah, sí, por lo menos sabía que había existido? ¿No fue el La primer separación de lugar Estados donde Unidos, ¿puede ser? llegó Colón? Sí, es verdad, perdón, ahí dijeron algo, no es lo que estaba buscando, es verdad, ahí llegó Colón, no es lo que estaba buscando, reformulo. ¿Cuál es la importancia de Cuba en el siglo XX? Referente cubano que no es cubano en realidad, que uno dice, ah, es verdad, pasó El algo. Che. La Bien, revolución. bien, El Che. Revolución Cubana, y ahí por lo bajo dijeron el Che. Vamos, no es cubano, es nuestro, digo, pero eventualmente es importante en tanto ha hecho algo en el proceso cubano. Quiere decir que Revolución Cubana es algo, no sabemos qué, eventualmente lo verán en quinto año, digo, pero Revolución Cubana es algo que se ubica algo así como en 1959. Obviamente todavía nosotros no sabemos qué es, pero para que ustedes puedan comprender esa Revolución Cubana de 1959, necesariamente tienen que entender lo que hoy por ahí vamos a ver. ¿Estamos? Que no es difícil, es bastante sencillo, pero les da un pantallazo de lo que después en un quinto año van a tener que entender, porque entender Revolución Cubana es entender todos los golpes de Estado que ha habido en Argentina, más o menos en esa fecha. Entonces, dicho esto, a ver, alguno que se cope y me diga, bueno, a ver, Cuba, ¿por qué lo tenemos como un ejemplo de imperialismo informal? ¿Cuál es un poco la historia de Cuba del siglo XIX? Porque si no me equivoco era territorio dominado por los hispanos, Sí, tipo predominaban ahí. sí, Entonces Estados Unidos tenía una diferencia y es que ellos no habían influido en África ni en Asia para sus colonias. estamos de acuerdo. Entonces si no me acuerdo, hubo un lío con la Un reina lío. Isabel II, un Sí, lío, no me sé otra palabra, con la reina Isabel II en España y Estados Unidos la aprovechó porque eran territorios fáciles históricamente, sí. porque no predominaban tanto por esa ruptura política. Entonces aprovecharon y se instalaron y históricamente dominaron informalmente a Cuba.
Bien, Y de sí, paso Cuba aprovechó y se independizó. se independizó. Bien, acá me salió muy feo porque me pareció algo mal. Es 1898 eso. Bien, a ver, primer dato a tener en cuenta. Dijiste algo, Lombardo, que recupero. 1898. Esta es la fecha que uno marca como independencia cubana. ¿Estamos? Sí. A ver, independencia cubana. ¿Independencia de quiénes? De los españoles. De los españoles. ¿Estamos? A ver, 1898 es independencia cubana de los españoles. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean de esto? Independencia temprana, media, tardía, ¿por qué? ¿Cuán Tardía. temprana es esta independencia cubana? Tardía. Muy tardía. Muy ¿Por tarde. qué? Si la comparamos con quién. Argentina. Por ejemplo. Sí, Argentina. Estamos, a ver, 1808, perdón. 1816, tenemos 9 de julio por acá Argentina. A ver, nuestra independencia está por acá. ¿Estamos? Yo no les voy a mentir, no me sé todas las independencias de Latinoamérica, y tampoco me las quiero saber. Pero hay una realidad que yo recuerdo de cuando teníamos, no sé, el bicentenario de independencia o bicentenario de Revolución de Mayo, me la acuerdo más. Allá por 2010, después por 2016, el canal CNN, ¿saben cuál es la CNN? El que es como, es yankee en realidad. El canal CNN lo que pasaba como promociones era como, decía, el año de las independencias, o el año de las revoluciones. ¿Qué quiere decir? Múltiples países latinoamericanos tienen su revolución a ver, su revolución de mayo, pero no en mayo, en 1810. Muchos de ellos tienen su independencia entre 1810 y 1816. Quiere decir que si tenemos en cuenta que muchos países tienen sus independencias entre 1810 y 1816, 1898 es Demasiado. muy tarde. ¿Estamos? A ver, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para entender el caso cubano? Cuba es el último eslabón de imperialismo español, pero no del imperialismo que uno está viendo, sino del imperialismo de Colón. ¿Estamos? O sea, Cuba desde 1492 hasta 1898 fue español. Atravesó todo el momento de esplendor de los españoles, y para 1898 España es un país bastante más mediocre de lo que ha sido antes, y sin embargo sigue reteniendo a Cuba con un nivel de entusiasmo importante. ¿Por qué simbólicamente les importa Cuba? ¿Fue el primero? Fue el primero, No tiene. vamos. Es como lo que te hizo a vos como colonizador en la historia del siglo XV, XVI, digo, pero básicamente vos sos España en tanto empezó todo tu recorrido desde Cuba en adelante. Bien, cuando uno mira el proceso cubano, uno se da cuenta que en periodos anteriores, por acá, ha habido, sobre todo no tan atrás, no tan hacia 1816, pero digo, un poquito más pegado a ellos, ha habido un montón de conflictos armados, donde los cubanos lo que han hecho por todos los medios es intentar ser independientes. En todos esos conflictos, los cubanos pierden. Lo cual nos lleva a 1898. ¿Por qué? Aquel que dijo lo de independencia cubana, o cualquiera que haya buscado, ¿por qué 1898 es diferente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me importa? Estados Unidos interviene además. Bien, ahí vamos. ¿Por qué Estados Unidos interviene? ¿También la buscaste? Tipo, vi que tenía un conflicto con España Ujú. y que gracias a eso los cubanos aprovecharon y lograron independizarse, pero no profundizó. ¿Alguien puede profundizar un poco lo de Nico? Necesitaba colonias también Estados Unidos. Sí, obviamente Estados Unidos siempre está mirando para allá. O sea, no tiene ninguna en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que no, perdón, Estados Unidos no tiene ninguna en África, no quiere decir que eventualmente no participe de ese reparto como de influencias económicas en territorios periféricos. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa para que Estados Unidos en 1898 active y entre al conflicto? ¿Alguien Puede buscó eso? ser que uno de sus barcos fue a defender a las costas cubanas, pero dice que sufrió una explosión Bien, y eso hizo que sí, estamos de acuerdo. era el Maine, algo así. Acá estamos. Ahí no sé si lo pueden ver, ¿no? Sí. Bien, 1898, a diferencia de otros momentos, lo que tenemos es un acontecimiento único, que después lo vamos a ver repetirse en el siglo XX en Estados Unidos, digo, pero con otros episodios, que es lo que se conoce como el hundimiento, y acá está puesto, el hundimiento del Maine.
¿Qué es el Maine? Esta embarcación que está acá. ¿Estamos? Esta embarcación que hay un montón de historias cruzadas respecto de qué era, qué no era, si estaba armada, si no estaba armada, digo, pero por lo pronto, cuando el dato que me importa es, cuando esta embarcación se hundida en las costas de Cuba, Estados Unidos va a acusar a los españoles de habérselo hecho. Si acusan a los españoles de haberles hundido el Maine, inmediatamente, ¿a qué los habilita? A pelear. A pelear. Hasta ese momento no tenía razón para meterse al conflicto. En 1898 le hunden el barco, entonces en 1898 Estados Unidos entra al conflicto armado. ¿Por qué es importante y por qué uno marca ahí la independencia cubana? ¿Está bueno o no que Estados Unidos en 1898 te dé una mano contra España? Mitad sí, mitad no. Sí, yo coincido Claro. con tu respuesta. ¿Por qué? Dale. Y porque por parte está bien que lo haya ayudado, pero por otra parte Estados Unidos está aprovechando, ya que va a tener un control económico. Coincido plenamente con vos. Pero hay que poner, a ver, tu planteo es injusto, porque es una mirada desde 2020, ya sabes lo que va a pasar. Pero digo, pensarlo desde 1898, cubanos que se han querido independizar previamente y que nunca han podido. Y en 1898, debido a un episodio extraordinario, te encontrás que Estados Unidos, de corazón parecería, te está diciendo, che, te ayudo. ¿Por qué sí está bueno que Estados Unidos te ayude? ¿Qué es lo que ha atravesado Estados Unidos y vos cubanos? ¿Qué proceso? Porque está cerca de ser una potencia. Estamos de acuerdo. ¿Qué proceso económico ya atravesó Estados Unidos? Industrialización. Bien, Estados Unidos entra con todo lo que implica una segunda revolución industrial que ellos han atravesado. Quiere decir que Estados Unidos no viene a ayudarte con gomeras. Estados Unidos viene a ayudarte con un tipo de armamento un poco más sofisticado. ¿Qué es lo que me importa de esto? Cuando ustedes entren al conflicto, cuando Estados Unidos no ustedes no entren al conflicto. Cuando Estados Unidos entra al conflicto, obviamente el resultado de la guerra en 1898 es notablemente diferente. España pierde su última colonia americana y se ve obligada, como todo territorio, en este caso perdedor, se ve obligada a pagar un par de indemnizaciones a Estados Unidos, más allá de la plata que le tiene que pagar. También lo que España hace es otorgarle a Estados Unidos un par de territorios. A ver si alguno sabe cuál es el territorio latinoamericano. Como yo siempre digo, es medio bizarra la situación, digo, pero no sabes si es latinoamericano. Puerto Rico. Este es el momento donde España le cede a Estados Unidos la isla de Puerto Rico. Y hoy Puerto Rico, ¿alguien sabe cuál es la situación de Puerto Rico hoy? No sé cómo se llama, pero son como ciudadanos de Estados Unidos, pero no pueden votar. Ahí está, es algo medio extraño. Sí, yo tampoco, nunca me detuve a ver cómo es. Es como que son latinoamericanos, pero son norteamericanos, pero es como una cosa extraña. No son un estado, no son una estrellita de los estados de la bandera norteamericana, pero no es un estado plenamente latinoamericano. Y este es el momento en donde Puerto Rico pasa de manos españolas a manos norteamericanas. A ver, este es el detalle eventualmente. ¿Qué es lo que me importa de esta situación? Uno acá estaría súper contento en 1898 porque finalmente vos dirías, como cubano dirías, me saqué de encima a estos muchachos, a los españoles, eventualmente tenemos vía libre para hacer un gobierno independiente. ¿Es verdad? Sí, pero lo que los cubanos, a diferencia de lo que dice Tabela, no se percataron es qué cosa, Tabela. De que luego Estados Unidos los iba a dominar económicamente. Ahí está, o sea que los cubanos encontraron en 1898 la independencia política, pero nunca se imaginaron que los norteamericanos no se iban a ir tan fácilmente del territorio. Durante este periodo de acá, o sea, 1898 a 1901, los norteamericanos y cubanos negocian fuertemente la salida de los Estados Unidos, y en 1901 se da algo fundamental para entender esto, que es algo que se conoce como la enmienda Platt. Platt, porque creo que es el apellido del muchacho norteamericano al que se le ocurrió. A ver, ¿qué es una enmienda en una constitución?
No sé, se me ocurre algo de cerrar, no lo sé, pero estoy tirando por tirar que cerraron tipo las entradas de cosas, de suministros a No Cuba. necesariamente. A ¿Puede ser ver, algo así? pensemos un segundo. Igual lo estoy pensando como a nivel, como concepto bien, bien básico. Pregunto, yo digo, a ver, enmendar algo, ¿qué es? ¿Apropiarse? Nada. Arreglar. Arreglar, ahí está. Es algo que vos arreglás. A ver, enmienda Platt. Cuando uno dice una enmienda en una constitución, lo que está pensando es sobre una constitución ya firmada y cerradita, como el librito que ustedes laburaban con. Corregir, digamos. Ahí está, es como corregir y agregar algo nuevo, que en este caso, a ver, los legisladores cubanos deciden, obviamente, aceptan, pero aceptan como, a ver, no tienen opción B, básicamente. Estados Unidos, para entender qué es la enmienda Platt, es un Estados Unidos que se te sienta literalmente en la mesa y te dice, bueno, muchachos, ¿quieren que nos vayamos? Nos vamos. Pero ustedes firman esto y acuerdan esta enmienda Platt. A ver, la enmienda Platt tiene un montón de artículos que realmente a mí no me interesan en su totalidad, pero sí me interesan un par de ellos, para que ustedes entiendan de alguna manera esta idea de imperialismo informal. A ver, algún lector, artículo 3. Vamos, este que está acá, que se los marco. Alguno que tenga compu, que no esté del celu, que lea este artículo de acá. Tú si querés. Dale. Artículo 3. Concedía a Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en la isla cuando peligran, a su juicio, la vida, la propiedad o las libertades individuales. Que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedades y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los Estados Unidos por el Trabajo de París El y que tratado. deben ahora ser el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba. Bien, nos vamos al artículo 7. Vamos acá, Tabela. Lo marco. ¿Qué dice? Artículo 7. Único que, de hecho y contra la voluntad del pueblo cubano, sigue ejerciendo su nefasta vigencia en la base naval de Guantánamo, establecida la cesión de porciones de suelo cubana para ubicar estaciones navales norteamericanas, que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para sus propias defensas, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos. Bien, pregunta, sacamos vuelta a esto. Reducimos, o resumimos más que reducimos. ¿Qué dicen estos dos únicos artículos? Y eso que no fuimos a todos los artículos. ¿Qué dicen estos dos Que únicos? tiene control absoluto. O sea, yo me voy. Históricamente, como que él tiene control absoluto. Sí. No es un control absoluto, pero tiene una gran parte de control sobre todo el territorio. Claro, Bien. No son yo tan me voy, independientes. pero te voy a controlar y te voy a defender. Yo bien, a ver, yo me voy, pero por ejemplo, te voy a controlar. Todo lo que son, a ver, no te voy a controlar. Estás obligado vos, Cuba, gobierno independiente políticamente, a cederme gran parte de los territorios que son productivos. Quiere decir que si vos hace rato, creo que Luciano decías, uno piensa en Cuba y piensa en azúcar, o sea, a nivel producto elaborado. Quiere decir que todo lo que es territorios orientados a producción de azúcar, tabaco, café, ferrocarriles, todo va a ser de capitales norteamericanos. Y no hay opción B. ¿Estamos? O sea, básicamente yo me voy, pero todo lo que es económicamente rentable de Cuba me queda en las manos. Además, no solamente te quedás con lo que es específicamente económico, sino que les nombra algo concreto. ¿Qué más le otorga? ¿Qué más le otorga? Le otorga unos territorios para que instalara bases militares en Bien, Estados Unidos. y aparece eso es lo que estaba buscando. Dice Base Naval de Guantánamo. ¿Alguna vez la escucharon? Sí. ¿Sí? La canción Guantanamera. Bien, sí, bueno, sí. Pero Guantánamo también es una región, ¿no? Pregunta, ¿por qué ubican? Por ahí no lo ubican y está bien, digo, ¿por qué no
A ver, ¿por qué es conocido Guantánamo? ¿Alguien sabe? Prisión, máxima seguridad. Mm. A ver, todo lo que es terrorismo, no sé, se me ocurre pensar todo lo que es movimiento musulmán, Osama Bin Laden y bla, bla, bla. Todo eso del 2001 en adelante están todos en Guantánamo. Cuando uno mira, aquel que no se dio nunca el gusto de mirar el mapa cubano, acá tenemos Cuba, a ver si lo ubicamos. Se me tildó. ¿Se ve? Sí. Sí. Claro. Cuba, ahí está, muy cerca de Estados Unidos, muy cerca de lo que es Miami. Hacemos zoom en Cuba, esto ya es Cuba, Cuba, sur de Cuba, Guantánamo, y de repente si miramos alrededor dice San Luis, Santiago de Cuba, no sé, estoy marcando cualquier cosa que veo acá, Santiago de Cuba, San Luis, Parque Nacional, Pico Cristal, y cuando vamos haciendo zoom, y vamos llegando a lo que me importa, nos encontramos con algo particular. ¿Qué es lo que llama la atención de esto? La conexión a la salida al mar. Sí, estamos de acuerdo, pero yo tendría que llamarte la atención algo concreto de los nombres. Está en inglés. Está en Todo el resto inglés. tiene nombre en Ah, español. mal. A ver, todo está en español, pero cuando uno hace un zoom, te encontrás un Hidden Beach, te encontrás un Blue Beach, y acá te encontrás Centro de Detención de Guantánamo. Si uno mira, lo que pasa es que lo tienen que ver, no sé si se ve desde ahí. ¿Ven esto de acá? Tira, ¿Ven esta tira un línea? nombrecito a ver, para verlo de cerca. ¿Cómo? Tira un nombrecito, el nombrecito que tenés abajo para hacer zoom y Sí, cerrar. pero el tema es que no podés, por ejemplo, en el Centro de Detención de Guantánamo no hay fotos. Porque es como Con el súper satélite. turbio. A ver, pero lo que me interesa que ustedes vean es esto. ¿Ven esta línea de acá? Es muy sutil, pero sí. Sí, es como que hay un cuadrado. Que es como un Parece cuadrado. sí, un cuadrado. Bien, como perfecta y hace así, así, así. Bien. Esto, si uno mira, es territorio norteamericano. Estamos dentro de lo que es la totalidad del territorio cubano. Tenés una cosa súper extraña. Es más, si uno lo mira ahora, a esta altura tiene otro color. Se ¿no ven? nota más. ¿Ven? ¿Ven que tiene como un Sí. colorito más oscuro? Ujú. Bueno, eso es territorio norteamericano. Sí. Y ahí te das cuenta el enorme, a ver, huellas, por decirlo de alguna forma, de imperialismo del siglo XIX. Yo a los chicos del B les mostraba, por ejemplo, cosas que yo aprendí que la verdad que no sabía, hasta que lo aprendí, y si me carga esto lo podemos ver. Por ejemplo, uno mira el mapa africano y nunca se percata de estas cosas. Yo lo aprendí estudiando también, o sea, no es que soy un sabio al respecto. Esto es África entero, y uno abre, y si la conexión me lo permite, abre el mapa africano, y lo que se encuentra es algo muy bizarro, que no me está permitiendo, porque no carga, en esta puntita de ahí está. En esta puntita de acá, ¿qué nos encontramos? ¿Qué Un marca? recorte. Un recorte muy chiquito que casi es imperceptible, es algo que lo sepas. Y cuando te vas a esta parte de acá, marcas Ceuta, ciudad que en realidad creo que debería ser... Pone España. es de España. Miramos acá, dice Ceuta, España. Estamos cuando en realidad esta ciudad, obviamente por una cuestión de lógica, en realidad debería ser o de Túnez o de Marruecos. Creo que es de Marruecos. Y ahí es donde vos te das cuenta que hay un montón hay como un montón de herencias coloniales que uno no tenía ni idea, ¿ven? Básicamente, ahí en el medio en la parte norte de África tendrías una colonia, o por lo menos un resabio de esa colonia del siglo XIX. Sí, perdón, Iñaki, decías algo. No, que había una islita ahí que también tenía el nombre en español. De hecho, sí, de hecho por acá abajo tenés, si yo no me equivoco, no sé ubicarlas muy bien, pero por acá abajo hay un par de islas, estas creo que son Gran Canaria, hay una que también, ¿de dónde es el que es más futbolero? ¿De dónde es Ronaldo? Ronaldo portugués. El portugués, sí, sí, pero es de una isla, no me acuerdo cuál es. Cuando uno se fija, hay una isla portuguesa que también está como por acá, descolocadísima, y sin embargo es portuguesa, y como consecuencia de que es portuguesa, el tipo es portugués, pero cuando vos te fijas concreta, Azores. Chad puede ser.
Creo que se llaman los Azores o los Azar, no me acuerdo bien cómo es. Pero también es como una cosa... O vos sea, decís, acá lo busqué y dice Sí, yo también lo busqué, dice Funchal. Funchal. Funchal, sí. entonces me estoy equivocando. Bueno, igualmente la isla existe, o sea, la isla de los Azores, creo que se llama, está por acá y es una isla que está como a una cierta distancia de Portugal y que si vos la conectás, en realidad está mucho más conectados con costas africanas que con costas europeas. Sin embargo, nada, se considera todavía un territorio europeo. A ver, ¿qué es lo que me importa de esta situación? Y volvemos acá. 1901, se ve el mapita, ¿no? Bien, 1901, cuando finalmente Estados Unidos le impone esta enmienda Platt, los cubanos en una inferioridad de situación y de condiciones no tienen otra que aceptarlo. ¿Qué es lo que me importa? De acá en adelante, todos los gobiernos cubanos, ¿cuál les parece que va a ser la actitud de esos gobiernos cubanos independientes? ¿Qué intereses van a representar? Los estadounidenses. Bien, de acá en adelante vas a tener un montón de gobiernos cubanos, algunos democráticos, otros dictatoriales, y todos van a tener una característica en común, que es todos, absolutamente todos, gobiernan en función de los intereses norteamericanos. Vamos, y es por eso que uno llama a todo este periodo el periodo de imperialismo informal. En el caso de Cuba, ¿no? ¿Por qué informal? ¿Por qué es un imperialismo informal? Porque Estados cuando Unidos uno no habla, está o ahí. sea, O sea, cuando vos hablas de Cuba, no pensás en Estados Unidos directamente, pero después si vos investigás te das cuenta de que es Sí, que tiene una historia como... más o menos, se podría decir que en ciertos sentidos pertenece a Estados Unidos. No pertenece, digo, no pertenece y O creo sea, que no, cualquier cubano, y creo pasa que que no sé cualquier... cómo explicarlo, pero Claro, o sea, yo te entiendo, igual, cualquier cubano si vos le decís... Estados "Sí, Unidos te tiene infarta". influencia. Ahí está, yo te diría, Y en una realidad, pregunta, sí, en la actualidad, ¿los cubanos no sacan ningún tipo de ventajas por esto? no. O sea, Porque ¿no? la diferencia, no, lo que pasa es que, a ver, como para cerrar un poco la idea, a mí me pasó una vez, hace un tiempo atrás que fui a Cuba, obviamente fui a la playa y bla, 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 digo, pero sí es verdad que lo que me interesó era escuchar al cubano medio. Lo que el cubano medio te dice es lo siguiente, ellos recuerdan este periodo de acá, como un periodo sumamente pobre, que es verdad. A ver, en este momento vos lo que tenías era un grupo minoritario de empresarios locales, azucareros, recontra entongados con Estados Unidos. A ver, Estados Unidos te compraba un porcentaje enorme de ese azúcar, obviamente te lo compraba porque las propias empresas en muchos casos eran norteamericanas, y hasta este momento de 1959 lo que hay es un nivel de pobreza extrema en Cuba, pero extrema, extrema. Onda, se te muere la gente. Lo que me contaba a mí una señora que es donde me hospedé en La Habana es, yo recuerdo siendo chiquita, porque tenía una tipa que tenía 70 y pico de años, y dice, siendo chiquita recuerdo que mis vecinos de la manzana de atrás se murieron desnutridos, a ese nivel de pobreza. ¿Qué es lo que me importa? En este contexto, lo que vos tenés son diferentes gobiernos que poca atención realmente le prestan a la necesidad del pueblo en serio, el pueblo cubano. ¿Por qué me importa esto? Porque este es el momento que uno define como imperialismo informal, y solamente si entendemos esto, entendemos qué es la Revolución Cubana. No saben lo que es, pero por lo menos se lo pueden imaginar. Revolución Cubana, Fidel Castro, Che Guevara, ¿cuál es la función, les parece a ustedes, de la Revolución Cubana? Separarse de Estados Unidos. Bien, terminar con esto. ¿Estamos? Y crear una condición un poco más independiente de Cuba. O sea, lo que están buscando tipos como el Che Guevara o Fidel Castro, originalmente es romper con esta sujeción económica a la que por la cual te mantuvo Estados Unidos, e intentar crear un futuro en el país independiente política, social, cultural y económicamente. Por eso a vos, Augusto, te decía, si hoy a Cuba le decís, che, tu historia es casi que vas a ser ligada a Estados Unidos, se infartan. Porque justamente lo que están queriendo hacer con este corte es un renacer social y económico de Cuba. Entonces, hoy, a ver, si se logró o no se logró, no es un tema que compete como a cuarto año.
hay que profundizarlo un poco más, pero por lo menos es el intento. Estamos entonces hoy a la... Gremier fue, ¿no? Que me preguntó recién. A la pregunta de Gremier, a ver, en todo esto, ¿cuál es el reparto? ¿Qué es lo que le toca al pueblo cubano? Y bueno, el pueblo cubano eventualmente mejoró un poco su situación desde acá en adelante. De acá para atrás, el pueblo cubano lo único que hizo fue, de alguna manera, no sé, aceptar una cierta relación una cierta relación de sometimiento que Estados Unidos les impuso. ¿Se entiende? ¿Entienden la diferencia? Sí, o sea, Sí. hubo una independización casi total sobre Estados Unidos. ¿En 1959? Sí, Total. 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 De hecho, al punto que si vos vas, y por ahí, bueno, lo que pasa es que por ahí los chicos eran chicos cuando fueron. Si vos vas a Cuba, por ejemplo, te conviene, en cualquier lugar del mundo, te conviene llevar dólares y cambiar a moneda local. En Cuba te conviene llevar euros. Porque si vos venís con dólares, se te pone un impuesto del 10% como penalización por traer dólares. ¿Por Está qué? mal visto. Está mal visto. Entonces, en realidad, desde 1959, los cubanos lo que han querido hacer fuertemente es como romper ese lazo económico que los mantuvo como toda la primera mitad del siglo XX dominados, y que en parte yo creo que también es la causa de la pobreza extrema de Cuba hasta entonces. ¿Entiendes? A ver, en ambos casos, repito, para vos que lo habías arrancado medio raro, Lombardo, en ambos casos la dominación es económica. ¿Estamos de acuerdo? Pero en África es económica, en Cuba también lo es. La diferencia es que Cuba fue independiente como gobierno, más allá de los intereses de quienes gobernaron respetaran más a Estados Unidos que al propio pueblo, pero fueron independientes, y en África literalmente se partieron el territorio y se lo repartieron cual figurita, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Están todos? Bien. Nada más. Cualquier cosa, lo que les mando a hacer para la semana que viene, que es bastante tranquilo, se los mando a través de Pilar, porque en medio me queda menos de un minuto. ¿Estamos? Dale. Nada más. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.